un rey que todos lo conocemos y es el rey David. Dios lo elige, destrona a Saúl por su actitud. Saúl es el primer rey que Dios pone en Israel después de que hay jueces. Y cuando Dios destituye a Saúl y pone a David, Dios le promete a David que toda su descendencia heredará este linaje de reyes. Resulta que debido al pecado que David comete, Dios toma otra decisión y es dividir el reino de Israel en dos, después de que Salomón, su hijo, muera y empiece a reinar el hijo de Salomón, que se llama Jeroboam. Y ahí se divide Israel en un estado de Judá y el estado de Israel. Y los reyes de Judá fueron 20 en toda la historia de los reyes de Judá, después de Salomón. Y el rey del que vamos a hablar ocupó el puesto número 12 en ese linaje, en esa descendencia. Y quiero invitarlos a que vayamos a la palabra de Dios, al segundo libro de los Reyes, el capítulo 16. Vamos a estar hablando desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Dice así: en el año 17 de Peca, hijo de Remalías, comenzó a reinar Acaz, hijo de Jotán, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar Acaz era de 20 años, y reinó en Jerusalén 16 años, y no hizo lo recto a los ojos de Jehová su Dios, como David su padre. Antes anduvo en el camino de los reyes de Israel, y aún hizo pasar por fuego a su hijo, según las prácticas abominables de las naciones que Jehová echó de delante de los hijos de Israel. Asimismo sacrificó y quemó incienso en los lugares altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Entonces Resín, rey de Siria, y Peca, hijo de Remalías, rey de Israel, subieron a Jerusalén para hacer guerra y sitiar a Acaz, mas no pudieron tomarla. En aquel tiempo el rey de Edom recobró Elad para Edom y echó de Elad a los hombres de Judá. Y los de Edom vinieron a Elad y habitaron allí hasta hoy. Aquí empezamos a ver que en este momento donde Acaz sube al trono, cuando muere su papá Jotán, un hombre que no fue tan recto a los ojos de Dios, pero trató de hacer algo bien y le fue contado por justicia. Vemos que Acaz, cuando asume el trono, es un joven de 20 años y le sucede una situación que yo creo que a todos en la vida nos ha sucedido en algún momento, y es estar aterrorizados. ¿Qué le pasa a Acaz? Cuando él llega al trono, las tierras vecinas, la tierra de Siria y la tierra de Israel, se unen para atacar a Judá y poseerla. Él, en medio de ese miedo y de esa confusión, él, en vez de buscar a Dios, de buscar ese consejo, de buscar esa palabra, él se refugia en el rey de Asiria y empieza a buscar alianzas con el rey de Asiria. Cuando nosotros estamos pasando por momentos donde no sabemos qué decisión tomar, donde llegan las deudas, donde llega el pago de ese arriendo, donde ese hijo se está descarriando, donde ese matrimonio no está funcionando, donde ese vicio está tomando el liderazgo de mi vida, donde ese hábito que no he podido mejorar está ahí en control. Muchas veces nosotros nos olvidamos que el primer refugio para nuestra vida debe ser ¿quién? Nuestro Dios. Y acudimos a otro tipo de prácticas, acudimos a otro tipo de situaciones, nos sumergimos en el trabajo,
quizás en las redes sociales, buscamos a un amigo que tal vez no tiene el mejor consejo para darnos, hacemos alianzas con personas equivocadas, como lo hizo el rey Acaz, que hizo alianza con el rey de Asiria. Y ahí fue donde vino la destrucción para este rey y para todo el reino de Judá. Las decisiones que Acaz tomó no lo afectaron solo a él, sino que afectaron su legado, porque cuando Acaz muere, él muere sin dignidad y lo entierran en un lugar diferente al lugar donde se han enterrado a todos los reyes antecesores de él. O sea que él muere sin honra y se pierde su legado. ¿Qué estás haciendo tú en tu camino? ¿Qué decisiones tú estás tomando? ¿Qué estás decidiendo hoy que muy seguramente a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres impactará tus descendientes, tus generaciones venideras? Hoy nosotros tenemos una oportunidad maravillosa y es de cambiar no solo nuestra historia, sino de cambiar la historia de aquellos a quienes nosotros amamos. Así los veamos en situaciones que no están bien, pero si nosotros nos paramos delante de Dios y escuchamos el consejo de Dios, porque aquí si seguimos leyendo, vemos que Dios envía palabra a través del profeta Isaías al rey Acaz y le dice que no tenga miedo, que solo confíe. ¿Cuántas veces Dios nos ha dicho a nosotros, no tengas miedo, confía, y nos da una palabra, nos da esperanza de lo que Él va a hacer, nos da esperanza de lo que Él está haciendo en este tiempo y de lo que Él va a hacer en los tiempos futuros, que ya quedó establecido en la eternidad para cada uno de nosotros? Cuando nosotros tomamos decisiones equivocadas, nosotros empezamos a torcer ese destino profético que Dios tiene para nuestras vidas. Esto fue lo que pasó con el rey Acaz, porque él venía de un linaje de reyes, y si él se hubiera parado delante de Dios y hubiera escuchado la voz, el consejo que Dios traía a su vida, con toda seguridad él hubiera tenido victoria en esas guerras que se le presentaron en su reinado. Nosotros podemos tener victoria. Dios quiere el bien para nosotros. El Paz leía ahorita en Jeremías que los planes de Dios para nuestra vida son planes de bien y no planes de mal. Pero somos nosotros con nuestras decisiones los que torcemos ese plan profético que Dios tiene ya trazado para cada uno de nosotros. Porque el día que Él nos envió al vientre de mamá, Él ya tenía un destino, Él ya sabía dónde nosotros íbamos a llegar, Él ya tenía eso soñado para nosotros. Tú eres un sueño de Dios, tu vida es un sueño de Dios. No tuerzas tu camino por tomar decisiones que no son correctas. Hoy tengo la oportunidad de hacer algo diferente a lo que está haciendo la gente que no conoce de Dios, y a veces nos comportamos como aquellos que no conocen a Dios, como aquellos que están perdidos, como aquellos que no tienen esperanza. Pero tú y yo tenemos esperanza, por más difícil que sea nuestra situación, por más horrible que sea nuestro momento, por más oscura que parezca nuestra noche oscura. Pero por más oscuro que sea nuestro momento, por más interminable que parezca, Dios traerá el nuevo amanecer y lo traerá con un sol radiante, lo traerá con esperanza, lo traerá con situaciones nuevas, para algo diferente para ti y para mí. Amén. Cuando Acaz empieza a hacer alianzas, pasa que él se entrega a la idolatría. Y eso, cuando uno lo lee, uno dice, pero por Dios, un rey que sabe toda la historia de sus antepasados, un rey que sabe que Dios sacó a su pueblo de la esclavitud, que lo atravesó por el Mar Rojo, que cruzaron el río Jordán, que era imposible poderlo cruzar si Dios no lo hubiera abierto, que pudieron poseer una tierra prometida. Y uno dice, ¿cómo estos reyes hicieron lo malo a los ojos de Dios? Pasa que cuando tú y yo no escuchamos la voz de Dios y escuchamos nuestra humanidad y nos confiamos en los hombres, en nuestro propio entendimiento, viene la destrucción. Eso fue lo que le pasó al rey Acaz cuando él hace alianzas con Asiria para poder fortalecer su reino y poder combatir a Israel y combatir a Siria. Él se entrega a la idolatría y empieza a construir altares paganos en todos los lugares altos
y empieza a pervertirse la fe de Israel mucho más de lo que ya estaba pervertida hasta el momento, a causa de la desobediencia y las malas decisiones de los reyes que habían pasado hasta el momento. ¿Cómo es posible que un rey que está gobernando en la nación escogida por Dios tome a su hijo y lo lleve a un altar a Moloc y lo sacrifique? Esto fue lo que hizo el rey Acaz. Yo creo pues que la lectura es muy larga para leerla hasta el versículo 20, pero Acaz sacrifica a su hijo, lo lleva como ofrenda a Moloc, que es el dios de los cananeos. ¿Quién pensaría que un hombre sobre el cual hay una asignación de parte de Dios, hay una elección de parte de Dios, porque el día que él llegó al trono fue Dios que se lo permitió, fue Dios que le permitió nacer de ese linaje de reyes de donde él venía? Pero Acaz llega a ese punto tan crítico de llegar a sacrificar su propio hijo, de entregarlo y quemarlo en el fuego como sacrificio a Moloc, a un Dios que no puede hacer nada por él, a un Dios que no podía traerle la solución a esa guerra que le estaba enfrentando, y decide asumir la posición y las acciones de los reinos vecinos, cómo los reinos vecinos asumían esos retos que se les presentaban. ¿Tú cómo estás asumiendo lo difícil que se está presentando en tu vida? ¿Tú cómo estás viendo tu situación? ¿Estás escuchando de verdad la palabra que Dios te da en cada celebración? Lo que Dios habla a tu corazón cuando tú te levantas y elevas una oración. Lo que Dios te dice cuando tú ves de pronto un reel, un mensaje donde hay un mensaje de la palabra. Lo que Dios te dice a través de tu pastor, a través de un líder. Tú estás escuchando esa voz o estás con esa soberbia dentro de ti y estás diciendo, no, esto yo lo puedo manejar más rápido, Dios está demorando mucho, y empiezas a buscarle atajos a esa solución que ya Dios la tiene programada. Es solo cuestión de que tú sigas avanzando con fe, que sigas avanzando como viendo al invisible, porque tarde que temprano lo que Dios un día te prometió se va a cumplir en el nombre de Jesús. Amén. El lugar donde Acaz empieza a hacer sacrificios a Moloc, ahí lo vemos en este pasaje, es el mismo lugar que utiliza, el nombre de este lugar es el mismo que utiliza Jesús en el Nuevo Testamento para designar el nombre del infierno, cuando Jesús habla del lugar de tormento. Esas decisiones que hoy tú tomas pueden convertir tu tierra prometida, porque ese lugar que se convirtió en infierno hacía parte del territorio que Dios les entregó a ellos como la tierra prometida. Tú que estás convirtiendo como infierno en tu camino, que estás tú con tus decisiones volviendo una hoguera, cuando tú puedes volver un oasis en tu vida, ese espacio donde tú estás viendo dificultad, si te atreves a creerle a Dios y actuar en la dirección que Dios está marcando para ti. Amén. Hoy la invitación en este mensaje es a que tú elijas la obediencia y no la desobediencia, a que tú elijas escuchar la voz de Dios, a que tú elijas creerle a ese Dios que aunque pareciera que tarde en sus promesas, que aunque pareciera que no se ve nada, Él está haciendo mientras tú caminas en fe, mientras tú confías, mientras tú te entregas, mientras tú depositas en Él tus cargas, mientras tú vas y lloras y le dices, Padre, yo no aguanto más, esta situación es demasiado para mí, necesito verte actuar en mi realidad. Mientras tú derramas tu corazón delante de Él estará haciendo algo poderoso para ti. Yo les invito a que nos pongamos de pie y vamos a entablar esa comunicación con Dios esta noche y a reconocer en qué áreas de mi vida yo he sido desobediente, a qué palabra yo le estoy haciendo caso omiso, sobre qué palabra estoy dejando de andar y que Dios ya la había trazado para mí, ya la había enviado, como cuando Él envió a Isaías con esta palabra para Acaz.
Dios no dejó a Acaz en medio del miedo abandonado. Él lo vio aterrorizado y envió su palabra. Dios te está viendo a ti en esa situación difícil. Dios te está viendo con tu dificultad. Te está viendo con lo que tú no eres capaz de camalabra. Dios te está viendo a ti en esa situación difícil. Dios te está viendo con tu dificultad. Te está viendo con lo que tú no eres capaz de cambiar. Y Él está enviando hoy una palabra que te dice que creas, que solo confíes, que avances, que cierres tus ojos, que no mires alrededor, que no hagas alianzas incorrectas, que le creas a Él, que Él está determinado a hacer algo grande y poderoso en tu vida. Amén.